días a todos los hermanos y amigos que por medio de su programa desde la Iglesia de Dios, Centro Familiar Cristiano en Costa Rica, Punta Arenas, en El Roble, donde le esperamos cada uno de ustedes gustosamente, y también los amigos que nos ven por medio del internet. Si pueden algún día pasar por Costa Rica, le esperamos gustosamente en Punta Arenas. Estamos desarrollando una temática en torno a las doctrinas y fundamentos de la Iglesia de Dios del Evangelio completo. ¿Por qué es importante las doctrinas? Las doctrinas son importantes porque vienen a establecer en qué creemos. En medio de tanta confusión que hoy se levantan movimientos y grupos donde solamente manosean la Biblia, pero sin una formación de un criterio fundamentado en la palabra a través de los siglos, porque la cristiandad no nació ayer, la cristiandad no nació el año pasado, la cristiandad viene desarrollando toda una serie de pensamiento en torno a la divinidad, en torno a las Sagradas Escrituras y doctrinas cardinales como la santificación, la justificación, la regeneración, etcétera, etcétera. En esta mañana vamos a nuestra segunda doctrina cardinal de la Iglesia de Dios y le he titulado Dios, una sola esencia manifestada en tres personas. O sea, dentro de las doctrinas de la Iglesia de Dios, la segunda doctrina, después de la inspiración verbal de la Biblia, es la divinidad de Dios, la creencia de la cristiandad. Cuando digo cristiandad me refiero al globo de los cristianos, independientemente de la denominación que sea, incluyendo la Iglesia Católica. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo interpretar la Trinidad cuando dicha palabra no aparece en la Biblia? ¿Cómo interpretar la Trinidad desde el aspecto neotestamentario cuando el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento o el Testamento 1, como se le debe llamar, no aparece ninguna vez la palabra Trinidad y tampoco en el Nuevo Testamento? Entonces voy a explicarles a ustedes de dos maneras. La primera manera la voy a hacer de manera como se fue desarrollando la doctrina de la iglesia cristiana acerca del concepto de la Trinidad. Cómo se fue desarrollando o evolucionando el concepto de la Trinidad. Ningún texto en la Biblia, y cuando decía fuera de cámaras que iba a hablar cosas que de repente el auditorio, ya sea por medio del internet o ya sea por medio de los que están presentes, ningún texto en la Biblia se ve claramente la Trinidad, y no hay por qué escandalizarse cuando llegan algunos testigos de Jehová y llegan a decirle ese texto, como por ejemplo un texto en la primera epístola de Juan, dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los testigos de Jehová, conocedores también de los originales griego y hebreo, dicen eso no está en el original. Y es cierto. Vamos aquí a quitar algunos mitos que de repente el evangélico no ha estudiado. Se cree que todo lo que está en la Biblia está fundamentado de una manera tradicionalmente en los textos, y hay versiones como la Nueva Versión Internacional, la versión Dios habla hoy, versiones católicas donde ponen un asterisco y dicen este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces muchas versiones ya han eliminado el texto bíblico porque no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces uno se escandaliza y dice lo más neófito, los principiantes, pero ¿cómo mostrar entonces a una persona que verdaderamente creemos en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Bien, entonces es lo que vamos a hacer. La primera parte la voy a hacer desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista de lo que ha dicho la teología. Ok, cuando hablamos de teología, ¿a qué se refiere usted, pastor? Teología es pensamiento filosófico de hombres. Pensamientos filosóficos acerca de Dios. Teo significa Dios y logía, estudio. Es un intento de acercamiento a entender a Dios.
Y cuando entramos en el concepto de cómo explicar teológicamente la Trinidad, en nuestro manual que tenemos allí, ponemos los postulados y las definiciones que se fueron desarrollando con el tiempo en la cristiandad. Jesús, en el primer siglo, al ascender a los cielos, según la tradición cristiana, el segundo siglo al cuarto siglo después de Cristo o después de la era común, encontramos prácticamente en el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, yo diría, para ser más exacto, incluyendo el primer siglo, a mitad del primer siglo, encontramos un problema de definición, un problema que ni el propio Jesús lo definió. Va a ser la cristiandad, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, o sea, una tercera, cuarta generación de los apóstoles, y ya no eran del pueblo de Israel, ya eran griegos, van a intentar explicar de cómo hablar del concepto monoteísta tan arraigado en los textos del Antiguo Testamento y en la fe de Israel, sobre todo en el Shema Israel de Deuteronomio capítulo 6, 4, cuando enfáticamente dice el hebreo en la mañana y en la noche, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Señor, nuestro Dios es uno. ¿Cómo hablar de uno cuando hay Hijo, dos, y Espíritu Santo, tres? Eso fue un gran problema para la iglesia cristiana y sobre todo con mentalidad politeísta. Recordando que en todo el globo terráqueo, aunque algunos teólogos liberales, y lo denuncio públicamente, quieren hacer ver que Israel no inventó el monoteísmo. Israel no inventó ningún monoteísmo. Israel creyó en un solo Dios. Todas las naciones eran politeístas. Todas las naciones adoraban a poli. Muchos, significa poli, teístas, dioses, divinidades. Adoraban a muchas divinidades, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al Nilo, adoraban al caballo, adoraban al árbol, adoraban la roca, adoraban a la mujer, adoraban al faraón, adoraban al César. Cuando digo a la mujer me refiero a Venus, y luego de Venus la diosa del cielo, etcétera, etcétera. Cuando el evangelio o las buenas nuevas o el evangelión, palabra griega que significa buena nueva, comienza a extenderse de acuerdo al texto programado misionológico de Mateo capítulo 28, versículo 19, de id por todo el mundo y enseñad a todas las naciones lo que le he enseñado, dice el texto originalmente. Y entonces dice, en el nombre del Padre lo bautizaréis, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En esa expansión misionera, fuera del entorno monoteísta que es Israel, donde se practicaba el monoteísmo por revelación desde el Sinaí, y que al propio Israel le costó adaptarse a creer en un Dios invisible, en un Dios sin imágenes, en un solo Dios, cuando los dioses circunvecinos cananeos que estaban alrededor de Israel, los cananeos, los jebuseos, adoraban a Baal y a la esposa de Baal, adoraban a Astarot. Entonces los dioses aparecían a imagen y semejanza e imaginería del ser humano. Si yo tengo mujer, entonces mi Dios también tiene mujer. Si yo me reproduzco en la tierra, también mis dioses se reproducen en la tierra. Y de repente habían serie de suposiciones como por ejemplo un Zeus de sinvergüenza, un Zeus que en la teología griega o en el conocimiento de lo que heredó Roma, Júpiter, en vez de en cuando bajaba a la tierra para echar una canita al aire y agarraba a una mujer, hija de los hombres. Entonces, un Dios con una mujer, nacía un hijo de Dios. ¿Captó? Nació Hércules, mitad Dios y mitad hombre. Esa postura
la rechazó Israel hasta la muerte, hasta el día de hoy. Pero ¿cómo el cristianismo entonces va a tratar de explicar a un mundo politeísta que ya tenía ese tipo de creencia? De que nuestros dioses son varios, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del mar, etcétera, etcétera. Y en vez en cuando tenían también hijos de Dios. Eran semidioses. Comían, bebían, pero eran inmortales. Cuando Jesús aparece en la tierra, o Yeshua en su nombre hebreo, o Jesús en latín, cuando Él asciende a los cielos ha dejado todo un legado en el diminuto pueblo de Israel. Sus discípulos en la misión centrífuga, o sea, en la fuerza expansiva de llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra, de acuerdo al paradigma de Hechos capítulo 1, versículo 8, supuestamente en labios de Jesús, cuando dice: y recibiréis dunamis, poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego vamos a encontrar al apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 deseando ir hasta los confines de España. Y luego de España ya no había más, según la geografía de aquel entonces. Para Pablo llegar a España era llegar a los límites de la tierra. Luego lo va a cumplir Colón en 1492. Ok, en esa expansión, hermanos amados, ni Jesús, ni Juan, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo pensaron en una manera tan abarcadora en que llegaría, cuando digo pensar me refiero al concepto de teología, de hacer manuales de teología. Hablemos de un Santo Tomás de Aquino en el siglo XII. Hablemos de repente de los grandes compendios de estos manuales que se hacían tratando de explicar a Dios. Entonces Pablo en sus cartas humildemente escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Juan también, como vamos a ver ahora. Pero en sus escritos, para mí son más teólogos que los propios teólogos. Porque muchos teólogos lo que hicieron fue hacer un rompecabezas, lo vamos a ver ahora. Por eso es que, y con el perdón de los teólogos, como biblista que soy, o sea, soy experto en la palabra, en mis estudios académicamente, como teólogo no me interesó la teología porque la teología está llena de conceptos de hombres, de posiciones filosóficas que variaban de un primer siglo al otro siglo y luego el otro venía y debatía al otro. Mas cuando la palabra del Señor dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanece para siempre. Entonces hicieron muchos teólogos conceptos de teología desconociendo la Biblia. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el propio Martín Lutero dice en sus escritos que él, estando dentro de las famosas basílicas o catedrales de estudio en sus monasterios, dice que él llegó a ser doctor en teología y únicamente vio una vez a una Biblia pegada en un púlpito, una Biblia enorme, clavada, encadenada en un púlpito. ¿Cómo hacer teología? ¿Cómo hablar de Dios sin la Biblia? Bueno, comenzamos. Cuando comenzamos a ver todo el desarrollo del intento de hablar de una cristología. ¿Qué significa cristología? Cristo, de Cristo, y logía, estudio acerca de Cristo. Hubo mucha confusión porque comenzamos con el tema de que algunos movimientos post-apostólicos, o sea, después de los apóstoles, recuerde que no hay ningún canon todavía definido. Recuerde que todavía en el siglo segundo no hay una iglesia institucional como va a ser la iglesia católica. Todavía no hay una iglesia formada bajo un solo parámetro donde hay un magisterio. Me estoy refiriendo a la iglesia católica, porque la iglesia evangélica no existe sino 16 siglos después. Entonces, cada quien creía en Dios a su manera. No había ningún problema, porque no había una sola forma, una manera de pensar.
Cada grupo creía en el apóstol tal, cada grupo era discípulo del discípulo, del discípulo, del discípulo de Pablo, otro era discípulo del discípulo, del discípulo, del discípulo de Mateo, y cada grupo comenzó a tener una percepción según sus maestros. De ahí, cuando la iglesia intenta uniformar los distintos movimientos de la cristiandad, porque cuando leemos la Biblia nosotros creemos que solo hay una iglesia. No, señor, habían muchas iglesias y que pensaban muy distintas unas a otras. Ejemplo, las iglesias paulinas dirigidas por Pablo, y los discípulos de Pablo decían que el justo por la fe vivirá. Mas de repente la epístola de Santiago dice: muéstrame tu fe sin obra, porque si la fe no tiene obra es muerta. Santiago tiene otro movimiento, el movimiento de la fe y las obras. Otro grupo por allá cree en el Espíritu Santo, las iglesias juaninas. Por allá otro grupo cree en los fundamentos doctrinales de Pablo. Otra iglesia por allá cree un poco más en cuanto a cosas escatológicas, apocalípticas. Entonces hubo diferentes movimientos y eso dio a raíz a muchas pequeñas congregaciones, no edificios como ahora. Esto de edificios y catedrales y eso inventó la Edad Media. Eran pequeñas casitas, se reunían en casa. Pero una vez que sube al poder, juntamente con Constantino, la iglesia, voy a hacer un tipo de sombrerito, ya usted sabe a quién le pertenece, no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando simplemente ilustrando. Una vez que la iglesia es abrazada juntamente con la monarquía de un rey y surge una figura papal, todos estos grupitos pequeños universalizados por todas partes, hasta el rincón donde usted menos cree, este va a decir: a partir de hoy se instituye un fundamento, y todos esos grupitos que quieran seguir creyendo en la vida, muerte y resurrección del judío, sí, porque algunos creen que Jesús era cristiano, era judío, no era cristiano, el cristianismo nació después de él. Todos los que sean cristianos, todos los que creen en Cristo, van a tener que tener esta camisa, por decirlo de una manera un poco explicativa. Comenzaron entonces los grupos a acercarse, porque el poder imperial, el poder militar y el poder religioso son los poderes más grandes que hay en la tierra hasta el sol de hoy. Y esto lo vamos a ver, y fíjese que hice a propósito, este sombrero, que se me olvida el nombre religiosamente cómo se le llama, más grande, porque así va a ser la competencia entre el reino humano y el rey espiritual, hablando en la mentalidad universalista. Mientras más grande es el imperio, más grande es mi basílica. Mientras más grande es tu corona, más grande es la corona que lleva fulano de tal. Ok, cuando se da ese tipo de aglutinamiento de todos esos grupitos por allá por España, Tesalónica, en Panfilia, en Éfeso, por acá, ok, vengan esos pastores y van a venir aquí y van a entrar y vamos a examinar en qué usted ha predicado y han creído en todos estos años. Sorpresa. Algunos tenían distintos conceptos acerca de la divinidad de Jesús. Uno, dice nuestro manual, creían en un Dios que había adoptado a Jesús en el bautismo del Jordán. Que Jesús nació como hombre, vivió como hombre, ya que comía, dormía, se entristecía, se alegraba. Y es supuestamente en la corriente adopcionista, puse algunas flechitas indicando estos grupitos, todo este mundo de iglesitas, de grupitos que andaban por ahí disueltos. Y perdone que haga un pequeño paréntesis. Yo no creo en la necesidad de esto, pero tampoco creo en esto.
Y hoy estamos viendo muchas iglesitas que se levantan por allá. Yo soy aquí el pastor, a mí nadie me manda, yo soy el iluminado. Y después vienen las herejías. Todo esto está lleno de herejías. Todo está lleno de herejías. Creían en Dios, pero nadie se había sentado a escudriñar, a romperse el coco, a discutir, a debatir, y eso se va a llamar los concilios. En los concilios, como el concilio de Nicea, en el año 425, puse capítulo 4, en el año 425 van a haber muchos concilios: el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla. Etcétera, etcétera, hasta llegar al Vaticano II. Vaticano II, 1960, en Puebla, México. Ya se está hablando de hacer un concilio con el nuevo Papa. ¿Por qué? Porque los concilios traían criterios unánimes. Si se va a hablar de una iglesia universal, universalmente tienen que explicar lo mismo. ¿Ok? Entonces no me vayan a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que estos grupitos absolutos, que de repente no es que estaban mal, no es que de repente, quiero aclarar esto, no es que tenían malas intenciones contra Dios. Eran gente ignorante. Eran campesinos, eran gente de montaña, gente que creían en Dios nada más, adoraban a Dios. Nunca se pusieron a pensar, ¿cómo es eso que adoramos a un Dios que es Padre, Hijo y la mamá dónde estará? Ah, la mamá tiene que ser la mamita María. Entonces, habían conceptos y se fueron creando fábulas, mitos, leyendas, herejías, falsa doctrina, y que llegaron a tener solidez. En esos múltiples granitos de arenas esparcidos de esa cristiandad con el concepto universalista, que repito, no estoy en contra de que las iglesias, que tengamos nosotros la necesidad de un personaje como este, porque nunca fue dado por Jesús, ni que tengamos tampoco una institución que de repente nos venga a nombrar obispos o arzobispos, etcétera, etcétera. Pero sí creo en la necesidad de tener una formación en lo que se le puede llamar doctrinal. Cuando se intentó unificar las doctrinas, y recuerde que la iglesia evangélica no existía, va a existir 16 años después, ese concepto universalista comienza a meter en aprieto a muchos. Corrientes como el adopcionismo, corrientes como otros que decían que Jesús era un ser netamente espiritual, era neumático. ¿Sabe qué era neumático? La palabra neumático viene de viento, de soplo, que Él nunca fue cuerpo, que Jesús siempre fue un espíritu divino que vivió en la tierra, pero que nunca fue hombre. Entonces eso suena muy bonito, porque entre el adopcionismo, que era que Dios vio un hombre bien bueno, que ese hombre hablaba mucho de él, lo adoptó como hijo de Dios, pero no era Dios. Otro movimiento de estos grupitos que estaban por ahí pululando por todo el Asia Menor hasta llegar a España, otro grupito decía, Jesús nunca fue hombre, un ser humano, y el que murió en la cruz realmente nunca murió, porque era un espíritu y los espíritus no mueren. Todas esas posiciones, que nada más menciona un momentito la Biblia, fueron posiciones que ya se estaban viendo en el ocaso, en el atardecer del primer siglo, como resulta en la primera epístola de Juan. En la primera epístola de Juan, o las epístolas juaninas, como también se le llama, Juan hablaba acerca de la necesidad de creer en un Jesús encarnado. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró
ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces Juan va a hablar acerca del que niega que él ha nacido en carne, sea anatema. Dice acá, por ejemplo, el otro texto bíblico, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. En el primer siglo del ocaso de la cristiandad ya se estaban dando corrientes de disputas sobre el Cristo, si era o no era, pero no había nada definido. Pero claro, la Biblia sí está definiendo, no doctrinalmente con la mentalidad de los griegos que van a hacer grandes compendios de teología, pero sí están sentando bases. Ok, dentro de esas bases, el adopcionismo fue un grupo que se levantó, vamos a ponerlo simplemente por aquí. Por acá se levantó un grupito que era adopcionista. Por acá se levantó un grupito de 20, 40 iglesias que decían que Jesús era un neumático. Neumático no es una llanta, me refiero que era un aire, era puro espíritu, era un ser espiritual. Y si era un ser espiritual, pastor, ¿cuál es el problema? Entonces murió alguien que nunca fue un ser humano. Entonces en la teología de la cristiandad, para redimir al ser humano tiene que ser un ser humano, alguien dando la vida del ser humano como un ser humano. Si era espíritu, preocúpese. Entonces otros se fueron en conceptos de hablar de Dios como el Logos. Otro grupo por acá hablaba de Jesús como el Logos. Ya estos grupos eran grupos de los movimientos gnósticos. Y los movimientos gnósticos se basaban mucho en que Juan 1:1, que vamos a estudiar un poquito eso ahora si nos da el tiempo, en Juan 1:1, cuando dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Logos. La palabra Logos en griego, Logos, está hablando, Logos, está hablando de la palabra, que esa palabra se encarnó. El mundo gnóstico hablaba también de la sabiduría que se encarnaba en un hombre y que no era Dios, pero que a la vez era hombre y Dios. Entonces, ya habían conceptos doctrinales polulando alrededor de toda la era de la cristiandad, siglo segundo, siglo tercero, y sigamos por el tiempo, ¿verdad? Y luego entramos en otra corriente interesante dentro de las distintas posturas de estos grupos que se levantaban por todas partes y la iglesia jalando, diciendo usted entra por aquí y si usted va de acuerdo al criterio que se ha escudriñado aquí en los distintos concilios, usted pasa a ser parte de la iglesia universal. Por eso el concepto, y no estoy ofendiendo a nadie, son conceptos encíclicas papales, y fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces todo el que quería ser salvo tenía que entrar por el concepto magisterial de la iglesia y ser parte entonces de la iglesia. Por eso es que, en un paréntesis también, no creo que jamás, por muchas revueltas que haya dentro del concilio de la iglesia católica, vaya a haber una disolución donde esto ha sido un fundamento de siglos. Por ejemplo, que los sacerdotes lleguen a casarse, cosa que la Biblia no prohíbe, cosa que la Biblia exhorta a que el hombre no es hombre hasta que se casa, según las corrientes bíblicas y según el propio judaísmo donde viene la cristiandad. La cristiandad no nace en el aire, la cristiandad viene de una corriente, de una escuela, igualmente como es la de Israel. Luego entonces es imposible de que se den ciertas rupturas, porque romper esto sería para ellos abrir las puertas y un retroceso a todo este movimiento. Nosotros por nuestra parte como evangélicos protestantes nos pasó igual. Hago esta aplicación porque a veces hay gente que quizás creen que nosotros los evangélicos somos la última maravilla. Cometimos un error también. ¿Cuál fue el error? Al salir de aquí, Martín Lutero, por la puerta, bueno, ni siquiera por la puerta, por la parte de atrás, porque salió huyendo. Martín Lutero viene con todo el conocimiento de un San Agustín, era un agustiniano, uno de los teólogos más grandes de la iglesia católica o la iglesia cristiana. No se asuste, el cristianismo también tiene eso, del siglo III, siglo IV.
también un gran conocedor de Santo Tomás. Martín Lutero hace su revuelta en 1517, del 31 de octubre, y a partir de allí, Martín Lutero ha salido del mundo de la infraestructura institucional y comenzó a partirse esto por muchos pedazos. Luego se levantó el calvinismo. Del calvinismo se levantan los movimientos ultracalvinistas, los anabautistas, los bautistas, los movimientos presbiterianos, los movimientos de los hermanos de Plymouth, los movimientos wesleyanos. Hermanos, hoy hay más de 1,600 denominaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos nadando en este mar. Y en ese mar, téngalo por seguro, en pleno 2013, todo el mundo cree en Dios a su manera. Por eso es que estamos tratando de estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios. Porque al estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios no es que estamos volviendo a entrar aquí, jamás, ¿verdad? Aunque algunos están volviendo y yo estoy en contra de ese tipo de entendimiento de gente retrógrada que están volviendo atrás. Pero al volver al fundamento de las doctrinas, estamos entrando a lo que nunca pasará, a lo que nunca dejará de ser, que es la palabra. Como dije hace un momento, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces todas estas corrientes que hoy en día son derivaciones de derivaciones de derivaciones de derivaciones, son simplemente estrellas de mar, por decirlo de una manera así, son simplemente una gota en el inmenso mar, en el inmenso océano de creencias. Algunos creen en Dios, otros creen en una cuarta divinidad. En Guatemala, por ejemplo, sí, en Guatemala hay una iglesia muy grande que cree en 4 personas. Creen en el Elión, en el Altísimo. El Altísimo es que bien altísimo. Creen en Jehová, creen en Jesús y creen en el Espíritu Santo. Entonces hay iglesias que al alejarse de los conceptos doctrinales entran al mar de creencias, de mitos, de fábulas, que indudablemente estuvo bueno la primera intención, pero esta intención se pudrió. Pero está buena la intención de volver a los fundamentos doctrinales. Entonces es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a ver otro método. Otro método de tratar de interpretar a Dios se dio en las escuelas, aquí hablando ya en la iglesia católica. Se da un movimiento de división entre la iglesia occidental, llámese Italia para acá hacia España, y la iglesia oriental, llámese Italia para atrás, Turquía, Siria, Pakistán, Constantinopla. Comienza a dividirse la propia iglesia en 2 posturas. Y en las 2 posturas se dividen conceptos cristológicos, conceptos soterológicos, que son conceptos de la salvación. E incluso llegan a haber 2 papas. 2 papas porque uno decía, aquí en Constantinopla, en la iglesia occidental, la iglesia cristiana cree en Dios en esta manera. La iglesia en Italia, la iglesia en Roma decía, nosotros tenemos la verdadera iglesia y aquí estamos. Vino lucha de poderes, hubo guerras, hubo encuentros, cristianos matando cristianos, persecuciones. O sea, hermanos amados, la cristiandad, perdónenme, hay un libro que yo tengo, que lo tengo bien guardado porque da vergüenza leerlo. Es un escritor, un historiador, dice, sobre la cristiandad dice, es un libro cristiano católico, dice, la iglesia cristiana, la más aguerrida y asesina de todas las épocas. Y de verdad que ahí se habla de todas las grandes guerras que hubo entre cristianos por conceptos doctrinales que indudablemente era importante salvar. ¿Qué ocurre con todas estas mini iglesitas o sectas? No me gusta llamar a secta porque también nos llaman secta a nosotros, porque no formamos parte del conglomerado que es la iglesia romana. Pero de todas maneras, estas iglesias subversivas,
Hay un libro hermoso también, se lo recomiendo, que se llama La Iglesia Subterránea. Todas estas iglesias se les llamó, si no están con nosotros, son sectas. Porque habían diferentes criterios. Pastor, ¿en qué creemos nosotros? Creemos aquí, en la buena doctrina. Y cuando hay una buena doctrina, hay un buen fundamento. Pero meterse aquí o de saltar en esta iglesia a la otra iglesia, porque la otra iglesia tiene banca, tiene Biblia, hablan de Dios y salten igual que nosotros. Hay iglesias que no creen en el Padre, creen únicamente en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo, son los Jesús solo. O las iglesias pentecostales unidas, que son hermanas, sí, porque creen en Jesús. Las iglesias unitarias, o iglesias que de repente creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no creen en lo que la iglesia pentecostal, que usted y yo creemos, en los movimientos del Espíritu Santo, y somos hermanos. ¿Por qué? Porque en la doctrina, siempre y cuando haya creencia en la Biblia como palabra de Dios, inspirada por Dios, creer en Dios, creer en la salvación en Dios, creer en el perdón de Dios, ya te hace parte de un conglomerado. Pero hablando doctrinalmente nos diferenciamos. Porque igual que los movimientos que estamos viendo en el oriente, en el occidente, que se dieron todas estas guerras y todas estas situaciones, hasta que llegó Constantino el Grande. Escuche lo que voy a decir de Constantino. Cuando este hombre ve la intención de este poder no formado todavía, de reciclar los miles de movimientos pequeñín de cristianismo que había por todo el imperio, el emperador romano el Grande, Constantino el Grande, dijo: si yo hago que la iglesia, o la cristiandad, me aconglomere todo el imperio de España hasta el oriente, hasta Constantinopla, voy a unificar imperio y religión. Y entonces cuando Constantino llegó, escuche esto, se sorprendió que la iglesia no había logrado universalizar todo, porque todos estaban creyendo en Cristo en distintas maneras. Algunos movimientos por el tiempo, los arrianos, los nestorianos, los adopcionistas, los patripacianos, los domicianos, había movimientos, los nominalistas, había movimientos que creían en él, los apolinaristas, lo mencioné, los monarquistas, los de Pablo de Samosata. Habían distintas posiciones, y cuando este Constantino se dio de cuenta de que la iglesia no estaba unificando todo, él dijo: esto se acaba. A partir de hoy, Jesús es el Hijo de Dios y punto. Y el que está en contra, mátenlos. Está en la historia. Agarró la teología y la botó. Está en la historia. La iglesia romana ha tratado de defenderse, y cuando digo esto no estoy hablando de que me han dicho, lo he estudiado, y dicen con cierta razón, indudablemente, que en el concilio de Nicea, cuando se da este pronunciamiento de Constantino, cuando él doblega a los obispos a creer en el huios, en el Hijo de Dios, y que era el criterio que todo el que estaba creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que creían en Cristo, o se doblegaban al poder de la espada, o al poder de la cruz, o al poder de la Iglesia Universal, o al poder de Roma, sabiendo de que esto estaba en fermentación, en evolución. De ahí se van a dar situaciones terribles, pero la Iglesia Católica ha dicho una cosa, y yo lo creo, no porque lo dicen ellos,
porque en el concilio de Nicea no estaban cualquier teólogo allí. Estaba Tertuliano, estaba por ejemplo un Atanasio, estaban por ejemplo los patripacianos. Habían teólogos que no iban a aceptar cosas así por así, aunque fuera el poder del Papa. Cuando dije esto es porque Constantino, cuando llega al poder, él está viendo una formación de rebelión en las distintas posiciones. Pero ya aquí en la curia doctrinal, en el magisterio de los primeros teólogos, llámese Orígenes, llámese los grandes teólogos como Tertuliano, africano por cierto, llámese Agustín, Jerónimo, Atanasio, Ireneo. Toda esa gente habían pensado, habían reflexionado, habían escrito, habían debatido entre teólogos y teólogos y ya tenían un concepto depurado acerca de la divinidad de Jesús. Algo que me llamó la atención: 5 siglos pasaron debatiendo acerca de la divinidad de Jesús. Y al final, en el escrito que yo le pongo aquí, si usted se da cuenta, en la parte final, ahí coloco el credo de la cristiandad. En el credo de la cristiandad, lo que yo acabo de decir está ahí escrito. En el credo de la cristiandad dice: creemos, está muy borroso, creemos en un Dios Padre todopoderoso, en la última página, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios de verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, etcétera, etcétera. No aparece el Espíritu Santo. 5 siglos debatiendo un solo punto. El Espíritu Santo brilló por su ausencia. Hay que llegar al siglo VII cuando alguien dijo: se nos quedó alguien por fuera. Y comienzan de nuevo a debatir. Entonces, a la iglesia cristiana no le ha sido fácil. Ha sido acusada de todo por los perseguidores, por los opuestos, como una iglesia politeísta. Pero en el otro segmento, que lo vamos a dejar para el próximo domingo en cámaras, más sí voy a compartir fuera de cámaras ahora la parte del segmento de la Biblia, en cuanto que la propia Biblia nos va a enseñar cómo la Biblia definía las distintas posturas, o me gusta la frase del doctor José Enrique Ramírez Kidd, los distintos modos de presencia de Dios, o la alteridad de Dios en la historia. Que el Señor les bendiga rica y abundante.